Tres. Buenas noches, compañeras. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles por acompañarme en la noche del día de hoy. Y bueno, voy a darles a conocer sobre una figura literaria muy importante de nuestro país, como fue Dolores Veintimilla. Para entrar en contexto, quisiera saber si ustedes en algún momento escucharon sobre la vida o algo de Dolores Veintimilla, o cuál fue una de sus obras más resaltadas, una de su poesía. Sí, yo acerca de Dolores Ventimilla, que fue una poeta ecuatoriana con un espíritu rebelde y apasionado que desafió los valores de los clasistas, racistas y prácticamente herederos de los españoles. Sí, bueno, para darles a conocer sobre lo que yo investigué más de la vida de Dolores Veintimilla, pues ella nació en Quito en el año de 1829 y su vida fue desarrollada en la primera mitad del siglo XIX. Su nacimiento se dio en la época que iniciaba la revolución y Dolores Veintimilla fue reconocida como una de las más elevadas voces de nuestras poesías. Por su sensibilidad, por sus letras muy profundas y tan conmovedoras, que como sabemos está relacionada a sus poesías, casi todas sus obras con el romanticismo. Si hablamos de Dolores Veintimilla, vamos a hacer referencia a que estaba caracterizada por ser la primera mujer que luchó contra la pena de muerte en el Ecuador, así como una de las primeras defensoras de la clase indígena. Dolores Veintimilla procedía de padres responsables, tenían dinero, eran muy reconocidos, personas estudiadas, y pues su gran parte de la niñez y parte de su adolescencia, ya que cabe recalcar que Dolores Veintimilla se enamoró y bueno, obtuvo un matrimonio a temprana edad. Entonces, ella siempre obtuvo un crecimiento con mucho afecto de parte de sus padres, como lo fueron José Veintimilla y Jerónima Carrión. Sus padres siempre se preocupaban por ella, por su educación, por su bienestar, tanto mental y espiritual. Como se preocuparon por educar bien a su hija y dejar que sus gustos sean cumplidos, ellos decidieron darle una buena educación, una buena formación y se preocuparon por ponerles a profesionales, a profesores muy buenos. Y ella tuvo la oportunidad de aprender incluso lenguas extranjeras. Y durante ese ámbito de formación también logra apasionarse con la música. Podemos recalcar o como para hacer una breve conclusión o para a ustedes plasmarle ideas sobre de Dolores Veintimilla, podemos dar a conocer que al describir que hace referencia a Dolores Veintimilla, era, aparte de ser una mujer muy hermosa, muy bella, ella era muy inteligente, que ella iba más allá de las barreras. En la cual en esa época logró convertirse en una mujer multifacética y por ende ella rompió esquemas de lo cotidiano. Es una figura, así como al inicio mencioné, literaria muy importante de nuestro país, por sus poesías, por sus letras, que ya voy a dar a conocer a una poesía que me impactó. Y durante, como sabemos nosotros todos poetas, siempre tienen su lado oscuro, o sea, siempre van a escribir en base a sus experiencias, sus penas, sus amarguras, y eso, o sea, Dolores Veintimilla la llevó a escribir muchos poemas muy llegados, que yo creo que a toda persona, si sea que no sea sensible, lo va a leer una y mil veces y creo que a todos vamos a terminar con un wow, o sea, tan profunda esta letra que nos va a llegar a todos. Eh,
Dolores Ventimilla aprende a escribir sin saber que sus huellas quedarían por el resto de la historia y que hasta la actualidad, como acabo de mencionar, nosotros podemos leerlas y podemos saber que detrás de esa poesía había una mujer que luchaba día a día, una mujer que ha sufrido mucho y que durante su vida ella intentaba luchar con los problemas que se la enfrentaba. Pero lastimosamente con tanta tristeza, depresión, ella llegó a tomar unas decisiones que le llevaron a la muerte. Voy a darles a conocer sobre un poema que en lo personal me llamó mucho la atención. Este poema se llama, o sea, fue denominado como Anhelo. Oh, ¿dónde está este mundo que soñé? Allá en los años de mi edad primera. ¿Dónde ese mundo que en mi mente orlé de blancas flores? Todo fue quimera. Hoy de mí misma nada me ha quedado. Pasaron ya mis horas de ventura y solo tengo un corazón llagado y un alma ahogado en llanto y amargura. ¿Por qué tan pronto la ilusión pasé? ¿Por qué en quebranto se troncó mi risa y mi sueño fugaz se disipó? ¿Cuál leve nube al soplo de la brisa? Vuelve a mis ojos óptica e ilusión. Vuelva, esperanza, a amenizar mi vida. Vuelve, amistad, sublime inspiración. Yo quiero dicha aun cuando sea mentira. Quisiera que o sea, alguien de aquí me dé a conocer, o sea, que puede percibir durante esta poesía que les di a conocer. Ya que menciona una letra muy profunda, como que, mira, así en la última estrofa que dice, yo quiero dicha aun cuando sea mentira. Bueno, compañera, yo lo que puedo acotar a la última parte de las letras de Dolores Ventimilla es que su vida estuvo envuelta como de no todo lo que brilla es oro, como se dice, y su vida estuvo marcada por mucho dolor y sufrimiento. Fue por esto que lo que ella explica en sus últimas líneas de aquel escrito. O sea, a veces pensamos que porque una persona tenga buena posición económica, viva rodeada de lujos o tenga el mejor esposo o los mejores hijos no sufre, cuando no es así. A veces uno se escuda en esas cosas materiales, pero el sufrimiento lo lleva adentro. Y es lo que más o menos le pasó a Dolores Ventimilla. Eso, compañera, mi opinión. Sí, exactamente. Y como ya sabemos que los poetas siempre se inspiraban en el dolor que quizás ellos mismos estaban pasando, quizás de alguien cercano. Y es así, Dolores Ventimilla fue una mujer que sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como sabemos, fue una de las máximas representantes de la poesía en cuestión de los romances, ¿no? Ya que se lanzó al mundo de la poesía basada en las experiencias, en las propias experiencias y también de las mujeres de esa época, donde hacía referencia a la sexualidad y de tal manera estaba ligada a la sensibilidad de las mujeres y de las personas también. O sea, específicamente en sus obras ella se enfocaba mucho en las mujeres, mucho, mucho en las mujeres. Voy a darles a conocer cómo ella se enamoró y conoció en ese entonces, en esa época, a su amado, porque era una mujer que se enamoró profundamente, se podría decir que se obsesionó por su esposo, y ya que ella soñaba
pequeña, lo que quizás toda mujer soñamos, tener un matrimonio, o sea, primero conseguir un hombre que nos corresponda, que nuestro amor sea correspondido. Y ella soñaba con formar una familia, por tener al lado un hombre bueno, que entregara lo que ella sabe entregar. Conoció a su amado, a quien se llamaba Sixto Galindo, quien era doctor y colombiano. A los 17 años, en 1847. Con el amor que ella sentía por él, ella se expresaba incluso en estos términos. Tenía 17 años. A esa edad mis días habían corrido lleno de placeres y brillantes ilusiones, con la mirada fija en un porvenir risueño y encantador. Estas son las palabras que ella, al conocerlo, o sea, al inicio de que ella conoció a Sixto. Corridos llenos de placeres y brillantes ilusiones, con la mirada fija en un porvenir risueño y encantador. Encontraba bajo mis plantas una senda cubierta de flores y sobre mi cabeza un cielo tachado de estrellas. Despertaba por él uno de mis placeres más íntimos, era estar tranquila a su lado. A este hombre virtuoso es a quien debo mayor parte de mis buenos sentimientos. Las horas que pasábamos juntos las empleaba en formar mi corazón para la virtud. Un joven de 19 años, su amor había vuelto reflexivo y prudente. ¿Ustedes creen que una mujer tan enamorada es capaz solo de decir estas palabras, verdad? Aquí en estas palabras que ella expresaba al conocer, esto fue al inicio que ella conoció a su esposo, ella desde el inicio, ella se enamoró, ella se entregó por completo, pero lastimosamente no recibió lo mismo. Dolores Ventimiglia conoció a Sixto, ya como les mencioné, fue un amor tan inmenso por parte de ella, por él también, pero al inicio. Después, al pasar del tiempo, de los años, ya fue cambiando todo. Conoció en un salón que los acompañó sus padres. Era la inauguración de un baile que venía desde España. Como lo sabemos, el famoso tango. Fue acompañada por José Ventimiglia, su padre, y por su madre, y también por una amiga, una gran amiga de infancia, Rosa Ascazu. Pero en ese mismo baile se encontraban dos hombres. Uno de ellos, cabe recalcar que fue su esposo, y él obviamente se acercó. Sixto Galindo se acercó hacia Dolores para invitarla a bailar. Dolores aceptó, muy emocionada, porque durante ese día, esa noche, perdón, en el baile, obviamente, miradas venían y miradas iban. Entonces, en el momento que salieron a bailar, intercambiaron palabras, iniciaron una amistad, mientras que como todo padre, el padre de Dolores estaba inquieto al ver a su hija con una gran sonrisa y ya, o sea, muy entusiasmada al conocer a Sixto. Las personas cercanas de Dolores Ventimiglia sabían que era una mujer única, con un ángel dentro, o sea, era una mujer llena de amor, de felicidad, porque ella creció en un hogar así. Era muy expresiva con lo que sentía, no al respecto solamente a una pareja, sino era muy expresiva. Pero en el momento que ella empezó a enamorarse profundamente de Sixto, las personas que la conocían muy cercanas notaban que ese carisma que la caracterizaba a ella por ser una mujer muy sonriente, muy amable, muy tranquila, ese carisma se fue desapareciendo. Y como había dicho, sus padres no estaban totalmente de acuerdo con ese romance.
que luego desde ese baile cabe recalcar que ellos fueron conduciendo, ya que a sus padres le hubieran encantado o hubieran preferido que sea, o sea, que su hija tenga un romance con alguien de nuestro país, ya que su padre más que todo se expresaba un colombiano recién aparecido, o sea que eso sí le reprochaba a su hija que cómo se va a enamorar de alguien que no es de aquí. Pero en este caso igual sus padres decidieron respetar su decisión y como les había mencionado, Dolores Veintimilla obtuvo matrimonio a temprana edad, tan solo a los 17 años. En la edad de 17 años, en 1845, ellos verídicamente se casaron, ya que ella sentía que en ese momento el sueño que ella tanto anhelaba, que era formar y encontrar un hombre maravilloso, el hombre de sus sueños, ella se sentía que ya ese sueño se estaba realizando. Después, al pasar el tiempo, obtuvieron un hijo, su único hijo, con el nombre de Santiago. Obviamente el matrimonio en los primeros años fueron llenos de amor, un ambiente armónico, con muchas sonrisas, amor, comprensión, todo lleno de felicidad. Pero luego, al pasar del tiempo, todo fue cambiando por parte de él, obviamente, porque ella estaba 100%, sabía qué es lo que ella quiso desde el primer inicio que ella conoció a Six. Luego bautizaron a su hijo y ella decidió escoger como madrina de su hijo, de su primer y único hijo, a su amiga, su mejor amiga desde infancia, como fue Rosa Ascasubi, quien fue primera esposa, como sabemos, de García Moreno. Cuando ella decide dar a conocer, quisiera preguntar si ustedes conocen quizás una de sus obras más resaltadas, porque hay una obra que ella la caracterizó y fue como que el boom y muy profunda su letra, o sea, con ese... Sí, incluso yo conocí una obra que fue algo muy reconocido, ¿no? Fue la obra Queja, donde dice que este poema fue, esta mujer tenía como un papel de víctima, como dice su historia de tristeza, de un anhelo, de un pasado, de excepciones, de un amor frustrado, dolores. Por eso que este poema se llama Queja, porque está lleno de esos sentimientos pesados que se dejan ver tras sus palabras. Y la verdad que a mí me gustó ese poema porque, aunque no sé mucho de este poema, pero sí he escuchado ciertas frases y la verdad que esta mujer bota estas palabras de tristeza. Sí, incluso ella decide escribir poeta, o sea, poema, por una desilusión de parte de su esposo. Ella pudo darse cuenta que su esposo estaba cambiando por las sospechas que como toda mujer en algún momento hemos tenido. Incluso les voy a leer una parte del poema. Y amarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que la hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol basilero. Es un poema realmente, si lo leemos todo, un poema muy profundo donde ella expresa su primer, se podría decir, engaño que ella descubrió uno de los primeros engaños que ella pudo darse cuenta por la parte de su esposo.
Como les había mencionado, poesía, ella decidió dar a conocer y escribir por la parte de que ella descubrió que su esposo estaba yéndose por el lado de malas decisiones. Pero Sixto, siempre como todo hombre, obviamente en todo matrimonio hay peleas, no puede ser todo color de rosa. Pero Sixto siempre tenía las palabras apropiadas para poder calmar el coraje que siempre Dolores Vintimilla tenía, porque siempre habían discusiones. Pero hubo un día que de tantos viajes que él, por su profesión, tenía que viajar, porque él era médico y tenía que viajar muchas veces a otros países, él antes de ese viaje, luego de una discusión, asimismo, él decide regalarle un collar muy lujoso, muy bonito. Y en el momento que él está poniendo el collar a su esposa, ella se da cuenta que hay otro collar igualito incluso que el que le estaba poniendo. Entonces, a partir de ahí, Dolores cambió su forma de ser. Ya para ella, así su esposo le diga lo que le diga, ya para ella no tenía sentido. Para ella ya no tenía sentido las palabras ni nada de eso. De ahí las cosas ya iban mal. O sea, ya ellos seguían juntos, pero ya, o sea, ya no era nada igual. En conclusión, podemos decir que ella tuvo un amor no correspondido. Podemos también acotar que su fracaso matrimonial hizo que obviamente ella sufriera, que ella cambiara su forma de ser, pero que también eso sumó en la parte del ámbito literario, como sus producciones como poemas, ¿verdad? Sus producciones en cuanto al escribir poesías. La familia de Dolores decidió viajar a Cuenca en 1854. Días después, su esposo da a conocerle que va a viajar a Panamá, como solía hacer siempre por cuestiones de trabajo. Pero Dolores presentía que en este viaje era el final de su matrimonio. El final de su matrimonio. Aunque él había prometido volver, pero no fue así. Desde ese entonces quedó sola con su hija. Se vino una época fatal para ella, una época que ella luchó. Tuvo enfrentamientos de parte de la sociedad cuencana, de mujeres incluso. También investigué que las mujeres de Cuenca fueron quienes, cuando Dolores viajó a Cuenca y llegó a Cuenca, les recibieron con los brazos abiertos. Pero luego fueron las propias mujeres quienes acabaron con la felicidad de Dolores Vintimilla. Fueron ellas que le destruyeron emocionalmente, con críticas, con cuentos y así. Fue una vida llena de dolor para ella. Le hundieron en críticas. Y como Dolores Vintimilla se caracterizaba por ser una mujer muy sensible, muy sensible. Y como en esa época ella estaba sufriendo mucho, entonces todo le sumaba el dolor. En ese momento que se encontraba ella sola, decide instalar amistades con más personas literarias. Y su casa se volvió en el centro de reuniones de literatos jóvenes y más adultos, ya que ella era muy joven y ella como que quiso distraer su mente con amistades, que ella nunca pensó que estas mismas amistades, por instalar muchas amistades, iban a llevar a críticas del pueblo. Entonces, uno de los literatos que le acompañaban siempre fue Tomás Rendón Solano, Vicente Salazar, Antonio Marchán y Mariano Cueva. Al pasar de buenos momentos y entre amigos y todo, no sabía que todo este momento le llevaría a enfrentarse en grandes conflictos.
en cuanto a críticas, como ya había mencionado. No bastando que ella tenía mucho sufrimiento, se suman los problemas económicos, ya que ella se encontraba sola con su hija, donde tuvo que incluso vender todo lo que ella tenía para pagar la renta, porque no tenía ya para pagar la renta, y la señora dueña de casa tuvo que decirle que abandone el lugar. En esa época pudo ser testigo incluso también de la muerte de un indígena, en la cual un militar tenía la orden de acabar con su vida, donde ella pudo ser testigo de cómo el militar lo mató. Entonces ella no podía ya con la injusticia incluso del país. Tuvo grandes enfrentamientos como un sacerdote llamado Vicente Solano, quien aparte de ser un sacerdote fue teólogo, filósofo y periodista. Era por críticas, que cómo ella llevaba su vida después de su fracaso matrimonial. Pero lo que decían en esa época que no era directamente de parte del sacerdote, sino alguien muy cercano de él, obviamente. Y Dolores finalmente resultó suicidándose por conflictos como estos, ya que ella estaba rodeada de mucho odio últimamente, estaba sola, y en el año de 1857, el 23 de marzo, con tan solo 26 años, un día acostada con su hijo, tuvo una lamentable decisión como acabar con su vida. Y antes de cometer este error, se podría decir, se le venían todos los recuerdos, incluso el primero, el fracaso con su esposa. Entonces tuvo el valor de ella se quitó la vida al tomarse veneno. Pero antes de cometer esto, contra ella misma escribió una carta a su madre que quedó inconclusa. Y estas fueron las últimas palabras de ella. Mamita dorada, perdón 1 y 1000 veces, no me llore, le envío mi retrato, bendígalo. La bendición de una madre alcanza hasta la eternidad. Cuide de mi hijo y déle un adiós al desgraciado de Galí. Me he suicidado. Y esta ha sido la historia de Dolores Ventimiglia, y bueno, una de sus obras, de tantas, queja, sufrimiento, aspiración, anhelo, desencanto, y así, compañeras. ¿Qué les ha parecido la historia de esta mujer que ha sufrido muchísimo? Y la verdad yo me quedé sorprendida porque yo dije, es una figura, miren, alguien muy importante de aquí de Ecuador, y sin embargo el sufrimiento, el dolor no ve absolutamente nada. Espero que les haya gustado lo que les acabo de explicar, y bueno, una vez más, les agradezco por acompañarme el día de hoy.